algo grande viene. Así que decirle que tenés a tu lado cómo se llama este mensaje de hoy. Prepárate, algo grande viene. ¿Lo esperás? ¿Lo esperás? Porque cuando nosotros declaramos una palabra, tenemos que esperarla. Tenemos que creerla, tenemos que esperar que esa palabra que declaramos se haga realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro grupo de vida, en la iglesia. Y declaramos esta palabra, soltamos esta palabra para la gloria de Dios para el año que viene. Y está en Isaías 54, 2 y 3, pero vamos a leer creo que hasta el 6 está la plaquita, me parece. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Escuchen esto, que la iglesia tiene que decir: recibo. ¿Cómo dice la iglesia? Recibo. Recibo esta palabra para mi vida. Voy a empezar el 2022 con esta palabra en mi corazón. Hasta hicimos un lugar para las selfies. Pueden sacarse ahí fotito y llevar de recuerdo la palabra, lema de este año. Versículo 4. No temas. Ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud o de tu pasado. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez. Dios le habla al pueblo de Israel como si fuera su esposa, ¿no? Seguimos, 5. Dice, pues tu creador será tu marido. Acá está la confirmación de lo que dije recién. Dios es el marido de la iglesia, como Jesucristo, ¿no es cierto? Es el novio que va a venir a buscar a la iglesia. Acá en el Antiguo Testamento también está comparado así. Pues tu creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor. El que te libra de la esclavitud. ¿Qué es un redentor? El que compra al esclavo y lo hace libre. Cristo te hizo libre. Dale un aplauso al que te liberó de la maldad, de la mentira, del pecado, de la droga, del alcohol, de la pornografía, de la enfermedad. Él te hizo libre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y creo que hay un versículo más, ¿no? Dice, pues el Señor te llamó. Qué lindo que es esto. Dios te llama. Decirle que tiene a tu lado, Dios te llama. Dios te llama, a vos te llama. No mires para otro lado. Te llama a vos con nombre y apellido, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor. Miren qué Dios bueno, amoroso, para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. Y hasta aquí la palabra del Señor. Y yo quería ir desglosando un poco esto que José Luis también nos dio, el pastor Peralta, que predicó, cuando dice en el primer versículo, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Que está en el primer versículo. Y cuando él también decía que cuando hablamos de ensanchar el sitio de nuestra tienda, hoy somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita adentro nuestro, pero también nuestra mente es la que tiene que recibir esto de parte de Dios para empezar a proyectarse y ver más allá, ¿no? Como siempre decimos, vamos por más. No me conformo. ¿Qué sería todo lo contrario de ensanchar la tienda, clavar bien las estacas, extender las cortinas? Quedarte en comodidad, quedarte en una situación pasiva, conformarte con lo que tenés y ya está. ¿Te parece que Dios ya hizo todo en tu vida? No, Dios siempre tiene más.
Dios siempre tiene más, por eso nos invita a ensanchar nuestra mente, para que podamos nosotros tomar perspectiva y decir cómo me proyecto en mi futuro. Y hay promesas. ¿Qué tres palabras nosotros podemos ahora rescatar de todo este pasaje? Dios en su palabra nos asegura tres cosas. ¿Lo podés poner de nuevo que no lo leí? Nos asegura tres cosas siempre y cuando estemos en una verdadera comunión con Él. ¿Vamos bien con esto? Hay tres cosas que Dios nos asegura para nuestra vida espiritual. Pero ¿qué condición tenemos? Estar en plena obediencia, en sintonía, sin interferencias que puedan derribar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y ahora sí, esas tres cosas son su presencia. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor nos asegura a nosotros ¿qué? Descanso. Nos asegura a nosotros paz. Nos asegura a nosotros bendición. ¿En dónde no está la presencia del Señor? ¿En dónde? En el enojo, en el pecado, podemos sintetizar, ya que están tímidos, miren que nadie los ve, me ven a mí nada más, ya que están tímidos, en el pecado Dios no está. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro corazón, que nuestra tienda sea ensanchada, nuestra mente, con la presencia del Señor, con su presencia que nos da descanso, nos da paz. Dice, Moisés le dijo, Señor, si vos no vas, yo no voy. Si vos no vas adelante, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y es así la vida de un verdadero discípulo del Señor. Si no está la presencia de Dios, es obra muerta todo lo que haces. Y dice la palabra de Dios que la justicia de los hombres para Dios es como trapo de inmundicia. Cuando Él no participa de algo, es trapo de inmundicia. Pero cuando Él está en nosotros y su presencia va y hacemos las obras que Dios preparó de antemano, ahí su presencia nos bendice. Amén. La segunda cosa que Dios nos asegura en esta porción de la palabra es sus promesas. Tenemos promesas en la Biblia, tenemos muchas promesas. Y yo quiero leer acá el versículo, que es el verso 3, donde Dios en este pasaje nos da una promesa. Dice, ensancha el sitio, dice en el 2, no seas escasa. Escasa significa, digamos, que te contentás con lo que tenés. Tenés que tener la mente amplia, proyectarte. Y dice, ¿por qué? Porque te extenderás, ya te lo declara Dios, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Y la iglesia dice, recibo. Yo recibo esta palabra. Yo quiero extenderme a la mano derecha, a la mano izquierda, que Dios es un Dios de generaciones. ¿Sabían eso? Dios es un Dios de generaciones. Entonces, quiere decir que en nosotros, Dios, en mi marido y en mí, empezó. Nosotros no tenemos nadie arriba nuestros antepasados que fueran creyentes. Nosotros dos rompimos esa maldición de las familias que venían en alcohol, en maldad, en promiscuidad, en muchas cosas que gracias al Señor cuando éramos jóvenes Dios nos sacó de la inmundicia, nos entregamos a Cristo y ahora Dios empieza en nuestra vida, en nuestra generación, va a seguir estando, porque Dios es un Dios de generaciones. ¿No es cierto? Entonces no te conformes con tu salvación. Pensá en que predicando la palabra, que es extendernos a la derecha y a la izquierda, recibir esa promesa, vas a hacer que muchos conozcan a Cristo y que sus generaciones sean bendecidas. No solamente la nuestra. Todas las generaciones a las que nosotros les predicamos la palabra, le compartimos la salvación. Ayer
en la mesa del casamiento, estábamos todos los creyentes y no sé por qué sentaron a un matrimonio que era amigo de Eduardo. Y claro, todos empezamos a hablar y cada uno le empezó a predicar. Yo dije, pobrecito, esto se levantaron. Todos le empezamos a predicar. Estaban los Flores, estábamos nosotros, estaba Dos Reyes. Y entonces cada uno le contaba su testimonio. Y le hablábamos así, touch, ¿no? Tampoco éramos muy... Pero fue. Y de golpe nos tocó levantarnos y digo, esto no vuelve más a la mesa. Entonces pasó un rato y volvieron. Pero ¿saben lo que contaron? No, sí, estuvimos ahí un rato y nos agarró Lucho. Digo, pobre, decía yo, Marcelo, no se escaparon de nosotros, se fueron al patio y estaba Lucho. Imagínense, Lucho, ahí no conozco a Lucho, yo de la vida anterior, me dice, sí, la verdad que cómo cambió, ¿no? Así que gloria a Dios, ¿no? Por poder predicar, por extendernos a la mano derecha, a la mano izquierda, por predicar la palabra, porque hay promesa de que nuestra generación y la generación a la que nosotros les predicamos la palabra va a heredar la tierra, ¿no? La tierra prometida, la vida abundante. Esto es espiritual. Y dice, las ciudades asoladas. Qué hermoso es poder decir gente que estaba en angustia, en pecado, en soledad, en droga, en alcohol, en maldición. Hoy está libre porque hemos predicado la palabra. Esas tierras asoladas por Satanás, como familias asoladas por Satanás, nuestra familia fue asolada. Yo tenía 11 tíos, no, sí, 10 tíos, porque eran 11 hermanos con mi papá. ¿Saben qué? Hasta mi papá murió con todos sus hermanos de cirrosis por el alcohol. Uno de mis tíos murió por el alcohol etílico, porque era tan alcohólico que, ¿vieron cuando acá en Ensenada se vendía el alcohol? Y la maldición, mi tía tenía 46 años cuando murió de cirrosis, porque todos eran alcohólicos terribles, y se cortó esa maldición, que quería venir sobre mí, ¿no? Que quería venir sobre los hijos de mi papá, pero en el nombre de Jesús, cuando Cristo entró a mi corazón, se cortó esa maldición. Eso es un ejemplo. Ustedes pueden tener muchos ejemplos más. Le doy el ejemplo de mi familia. Y yo sé que Dios levantará sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos y tataranietos, creyentes que adoren, exalten el nombre del Señor, como también lo hará en tu familia, como también lo hará en tus generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones que ama, que bendice, que perdona. Qué hermoso es vivir bajo las promesas del Señor. Y otra de las cosas que Dios hace y nos muestra en esta palabra es un propósito. Yo vivía a la deriva. Yo me acuerdo, tenía 18 años cuando me convertí, pero me acuerdo de vivir desde los 13 a los 18 años muy mal y a la deriva, sin propósito, con un vacío, que me acuerdo de ese vacío feo, que nada me conformaba, que nada lo llenaba, ¿no? Bueno, también tomaba, fumaba, bueno, hacía todas las cosas que en el mundo se hacen. Muy triste, hasta que gracias al Señor llegó Jesucristo. Y con 18 años Él me rescató. Y puedo decir, Señor, gracias porque llenó ese vacío, porque no tenía sentido mi vida, no sabía para qué vivía ni por qué. Andaba de un lado para el otro y empezaba una cosa y seguía con otra y terminaba una cosa y empezaba la otra. Nada me satisfacía, pero Dios te da propósito. Qué hermoso es sentir que nosotros tenemos un propósito. Y acá dice, ¿no? En el versículo del propósito, es el verso 6. Dice, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor. Porque lo primero que hace Dios, ay, gracias, porque lo primero que hace Dios es librarte del dolor. A mí me libró del dolor. Yo tuve 3 intentos de suicidio teniendo 18 años, internada y todo. Entonces, ¿qué es lo que primero hace Dios? ¿Te libra de qué? Del dolor, de la amargura, del pecado, de la maldad. Él te libra, te llama. Qué hermoso es saber que Dios te llamó. ¿Para qué?
para librarte del dolor, como si fuera su esposa joven, abandonada por su marido, dice tu Dios. Él te recoge de todo el abandono, te recoge del rechazo, te recoge de la soledad, te recoge de la angustia, de todo lo que te haya pasado en tu vida. Él te recoge, Él te abraza, Él te bendice, Él te ama, porque el Señor te llamó para que te libres del dolor. Qué hermoso es decir, Señor, gracias. Gracias porque vos estás conmigo siempre. Hace 40 años estas 3 cosas Dios quiere para tu vida. Y la plaquita que sigue, a ver qué dice, el pecado del pueblo de Dios hacía que Dios lo sacara de su tierra, pero sus promesas, su presencia y su propósito siempre haría que Dios les tenga misericordia. Y muchas veces nosotros, nos quedamos en esta placa, muchas veces nosotros abandonamos a Dios, el camino del Señor. No lo hagan. No lo abandonen, por favor. Pero ¿saben qué? Igual Dios tiene misericordia. Este pueblo, el pueblo de Dios, escogido, lo abandonaba siempre por otros dioses. Pero Dios, ¿qué hacía? Les tenía misericordia. El pecado es lo único que detiene la obra de Dios en nuestras vidas. Pero un verdadero arrepentimiento logra que volvamos a su camino y Él cumple su propósito. Amén. Seguimos con la próxima placa. Dice, Dios nos invita a través de su palabra a, 1, entender, porque extender las estacas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que era de la mente? Nuestra mente tiene que abrirse, ¿no? Ensancha el sitio de su tienda, ensancha el sitio de su tienda. La mente es la que tiene que ensancharse y prepararse a través de la visión para más. Nosotros como iglesia tenemos una visión, tenemos un fin, tenemos un propósito. Ahí está colgadita la visión de la iglesia. Y todas la repiten en el grupo de vida. Tenemos un fin, tenemos un propósito. Ensancha el sitio de tu tienda, tu mente. Seguimos. ¿Qué aprendemos también? A reforzar nuestras estacas. Crecer espiritualmente. ¿Vieron que se refuerzan las estacas de la carpa para qué? Para que el viento no la vuele. Entonces, que ningún viento de doctrina falsa te lleve a vos por otro camino, sino que vos reforzás tus estacas, crecé espiritualmente como hicieron los hermanos, que ya hicieron los 3 módulos de la escuela de vida. Ahora viene mi experiencia con Dios, que les tocaría a ellos el año que viene, y después el seminario. Pero siempre creciendo, siempre avanzando. Reforzando las estacas es crecer espiritualmente, entender la palabra. ¿Qué es lo que te hace crecer? La palabra. Amén. Creer, otra de las cosas, sus promesas para que podamos hacer su obra sin temor. Amén. Nosotros tenemos que creer, no temas. No temas, Dios está contigo. Dios nunca te desampara. Ahora las 2 plaquitas que vienen no las vamos a poner, sino la última. Y ahí que dice, creo que dice actuar. Ahí está. Muy bien. Entonces, Dios nos hace entender, Dios nos hace creer y Dios nos hace actuar. Si yo entiendo y creo, ¿qué viene? La acción. ¿No? Voy a actuar en pos de aquello que creo y que entiendo. Oro, me congrego, estudio la palabra, asisto al grupo de vida, predico la palabra. Esa es una vida activa
en el poder del Espíritu Santo, que entiende esta promesa que Dios nos entrega en este tiempo, que está en Isaías 54, versículos 2 al 6, y todo el capítulo, ¿no? Porque Isaías 54, todo este capítulo es maravilloso. Y quiero terminar entonces con esta palabra. Si vos realmente haces esto que Dios te está pidiendo, es el último versículo, creo que el versículo 17 es los dos plaquitas anteriores. Versículo 17, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Hay una promesa que Dios tiene para tu vida, te dice, no temas. ¿Por qué? Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Amén? ¿Lo recibimos? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ustedes quieren avanzar el año próximo, seguir avanzando este año en esta actitud de crecer, de entender, de actuar, de recibir sus promesas, de cumplir su propósito, de estar en su presencia? ¿Quieren eso? Bueno, entonces, si así lo hacemos, vamos a leerlo todos juntos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justicia viene de mí, dice Jehová. Él es el que hace justicia. Él es el que hace que tu vida pueda practicar la justicia, que significa vivir como Dios manda. Amén.